Para toda la amable audiencia de la 1300 Radio Fe y Alegría, la educativa del Paraguay. Este es el programa El Destape. ¿Cómo están, queridos compañeros? Este trabajo inmenso de concientización, de concientizar, sembrar una semilla en cada paraguayo, en su corazón y en su mente, de que somos personas dignas y necesitamos transformar nuestra realidad. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, querido compañero Francisco? Un placer, Roger, como todos los jueves. Un saludo a la audiencia, a la gente que nos ve a través de las redes también. Estamos compartiendo el segundo día de debate que nos espera con el gobierno de Mario Abdo Benítez, con una invitada de lujo, así que ya la vamos a presentar también. Qué interesante la pregunta. Y mi compañero Juanpi, ¿qué tal, Juanpi? Mucho gusto, buenas tardes a la audiencia que nos está escuchando. Quisiera decirle a la audiencia que puede seguirnos en Twitter a través de Ñengatu_Paraguay, en Facebook @Prensa Independiente PY o Ñengatú. También quisiera mandar saludos a la compañía Iron PC, ahí se reparan computadoras, notebooks, impresoras a buen precio. Si las personas quieren acceder a esa compañía, le dejo el número que es 091-247-111. Claro, porque aportó ahí el trípode. Aportó el trípode ahí, entonces... Y tenemos un libro para sortear hoy para todos los que nos están escuchando. Pueden escribirnos, pueden llamarnos. Se llama La Tentación. La Tentación escribió la doctora Estela Flores Acosta, que estuvo con nosotros el lunes en medio de la marcha ahí. Y estábamos hablando con la doctora. Bien, le presentamos a nuestra invitada de hoy. Tenemos el honor de estar... Sí, dale. Mariela Beatriz Palau Fernández, ella tiene una maestría en sociología, es actualmente directora en BASEIS, es investigadora sobre luchas sociales y por sobre todo la lucha campesina. Mucho gusto, Mariela. Bueno, el gusto es mío poder compartir la mesa con Roger, Fran y Juanpi, así que bueno, vamos a tener un buen rato para poder conversar. Genial. La pregunta está hecha. O sea, nosotros tenemos ahora una realidad muy convulsionada, después de lo de Curuatú, después del tema de las movilizaciones. Entonces, Mariel, T15 inicia prácticamente el gobierno de Mario Abdo Benítez, y en este escenario, ¿verdad? Muy convulsionado de movilizaciones, pero también nos falta todavía. O sea, ¿cómo ves esta realidad hoy, Mariel? Complicada. Y justo, bueno, estuvimos hoy haciendo análisis de coyuntura en base, así que bueno, voy a compartir parte un poco de esa reflexión colectiva, sobre todo si miramos 5 años atrás, es decir, cómo estábamos antes de que asumiera Horacio Cartes del país, y sobre todo a partir de ahí ir mirando, bueno, cuáles van a ser las continuidades y cuáles podrían ser los matices de diferencia que tengamos con Abdo Benítez, ¿verdad? Bueno, todos sabemos que el triunfo de Horacio Cartes fue parte del cierre de lo que había sido el voto parlamentario contra Lugo, es decir, ahí realmente se cierra ese proceso de truncar la construcción de un Paraguay con un matiz distinto, digamos, progresista, por llamarlo así. Podemos discutir largo qué es o qué no el progresismo, pero claro, bueno, es más fácil de repente ponerle directamente ese mote. Sí. Y en ese momento uno tenía, bueno, eso, el cierre de un periodo, el retome del Partido Colorado en el gobierno, por más de, bueno, décadas y décadas de continuidad, y teníamos una sociedad civil, digamos, organizaciones sociales que estaban bastante articuladas. La resistencia al golpe no fue la que nos hubiera gustado, pero existió y se mantuvo mucho tiempo, y prácticamente todos los sectores estuvieron involucrados. Se acordarán de todo lo que fueron las movilizaciones, sobre todo frente a la TV pública, y ese, bueno, fue un logro de Marcelo, de todo su equipo. Y las elecciones en el 2013 nos agarran en ese escenario donde también se estaba empezando a hablar de la posibilidad de una huelga general, es decir, había como una emergencia importante de las organizaciones sociales. Y por otro lado, había una cohesión bastante fuerte de la oligarquía, o de las élites, si queremos llamarlo en ese sentido. Y mirando eso 5 años después, hoy el escenario nos parece que es distinto. Es decir, fundamentalmente en lo que hace a la unidad, digamos, de los partidos tradicionales y de las élites. Creemos que ese es uno de los rasgos más distintivos que hay.
las tensiones dentro del Partido Colorado, Sí. entre Honor Colorado y ANTT, pareciera que va a ser el Partido Colorado su propio opositor al gobierno. Alguna gente pensaba de que esa disputa se iba a dar recién después de que se resuelva lo de la constituyente, pero bueno, todavía no ha asumido Mario Abdo Benítez y ya es una de las tensiones grandes. Ese creemos que es el rasgo más distintivo que hay realmente, esta no cohesión de las élites, por llamarlo así. Por otro lado, tenemos una izquierda electoral donde, bueno, el Frente Guazú es lo único que nos queda en términos parlamentarios, que también es una diferencia con 5 años atrás. Ciertamente el Frente Guazú tiene una banca más de la que tenía, pero por otro lado también se perdieron senadores que eran considerados progresistas. Por otro lado, en el Parlamento uno tiene la emergencia de figuras nuevas que probablemente sean bastante controvertidas, que se caracterizan más que nada por un estilo más confrontativo. Y ese también creo que es un rasgo distintivo que tendría que hacerle pensar a todos los sectores políticos, digamos. Me refiero a la figura de Payo, Katia. fundamentalmente ellos dos, ¿verdad? Sí, Que ellos sí. vienen de una cuestión mucho más confrontativa Sí. y que entraron en la política muy recientemente, y lo que les lleva a la política es esta confrontación directa que van haciendo. Y creo que ese es un elemento importante, porque más allá del proyecto político que puedan representar o no, implica que a la gente quiere confrontar. Entonces la gente está cansada de esta política tan disciplinada dentro de los cauces institucionales, así que bueno, nos parecieron como dos elementos importantes esos. Y después, bueno, tenemos un movimiento popular que creemos que está más debilitado y más fragmentado que en el 2013. Entonces creo que ese es un punto de reflexión profunda que tenemos que hacer y que acompañar, porque bueno, directa o indirecta, todos somos parte de ese movimiento popular que busca transformaciones en el país. Sí. No, en este sentido, nomás la victoria de los compañeros que siguieron el tema de Curuguatí, para mí que eso tuvo más sensación de victoria que la salida de Ibáñez del Parlamento. O sea, para mí que lo de Ibáñez ya era un menjunje ahí de poderes, porque justamente detrás de Ibáñez estaba el hijo de Galaverna, y ahí no entendía qué es lo que pasaba, pero lo otro era una cuestión procesual en la cual la carpa de la resistencia enfrente del Poder Judicial y los compañeros que hacían seguimiento de eso, entonces tenía como que aire más de victoria. Lo otro para mí había una sensación de nos falta todavía más conciencia política, nos falta todavía redondear el pensamiento político para hacer de repente una presentación y que eso pueda salir en los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, no sé cuál es tu reflexión con respecto a eso. Yo disentiría un poco contigo, digamos, en comparar Curuguatí con el caso Ibáñez. Porque me pasa a mí que el caso Curuguatí es extremadamente más importante. Claro. Importante por varias cosas. Es decir, el elemento uno denota el problema estructural que tenemos en Paraguay, que es el problema de la tierra. Y el caso Curuguatí arranca con este derecho campesino a tener un lugar donde vivir. Más todavía eran tierras públicas, eran tierras del Estado. Hay una problemática de la tierra que me parece sumamente importante de traer siempre que hablamos del tema de Curuguatí. Sí. Por otro lado, fue la excusa para el golpe, que no es un dato menor, y es una lucha que está siendo llevada adelante fundamentalmente por las víctimas y acompañadas por diferentes sectores desde el año 2012. Es decir, es un triunfo muy importante después de 6 años de lucha. 6 años que fueron complicados, que tuvieron sus idas y venidas, pero que bueno, finalmente, y yo creo que hay que hacer un reconocimiento muy claro, en primer lugar a los presos, que resistieron. No es fácil todo lo que estuvieron viviendo, es decir, ni haber sido parte de la masacre, ni haber sido heridos, ni haber perdido parientes, ni haber estado con prisión domiciliaria. Acuérdense de la huelga de hambre que llevaron adelante. Es decir, hay una lucha impresionante de todos ellos. Hay una lucha muy importante de otros sectores que acompañaron, y que bueno, hay el trabajo que hizo en esta última etapa, sobre todo Margarita y Nena, fue espectacular. Es decir, cuando ya todo el mundo decía que
todo está perdido, como dice la canción, ellas continuaron batallándole y creo que la victoria que se dio en el caso de Curuguatú por la libertad es un triunfo para todo el movimiento popular, es un triunfo para la lucha por la tierra, es un triunfo para la defensa de los derechos humanos. Así que te digo, te argumento tan largo para decir que me parece que es mucho más significativo que el caso de Ibáñez, porque Ibáñez es, bueno, uno de tantos. Uno de tantos, sí. Nos quedan, Que toda la estructura nos queda. No, prácticamente toda la estructura. Y además, bueno, sí, es una vergüenza absoluta, digamos, sobre todo la impunidad del Poder Judicial en su caso. Creo que son casos distintos. Y yo creo que la victoria de Curuguatú es realmente una de las victorias más importantes que tuvimos como pueblo paraguayo en los últimos años. Solo para poner un dato más, el caso Curuguatú o la victoria de Curuguatú. En realidad el caso Curuguatú durante los 6 años fue un elemento, quizás el elemento de mayor unidad de todos los sectores en distintos momentos, digamos, pero nadie, digamos, dejó de apoyar, de acompañar de alguna manera del espacio institucional que podía, desde la carpita, desde su comunidad, digamos, era la cohesión del movimiento. Era uno de los temas, uno de los pocos temas que durante los 6 años, ¿verdad?, nos acompañó y nos unificó, diría yo. Discutíamos eso con algunos compañeros, ¿verdad? Como el caso Curuguatú, Mariel, ya que vos mencionabas el tema también de la oposición, hubo otros casos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema Yacyretá ahora está muy fuerte, un golpe muy duro. El caso, o sea, más que el caso, digamos, el endeudamiento de este gobierno que se va, ¿verdad? Es gigantesco, y creo que Mario Abdo también, o no Mario Abdo, pero el ministro, el que va a ser ministro de Hacienda, ya dijo también que se va a endeudar más al país, ¿verdad? Entonces, hay otros temas que hacen, digamos, que el gobierno de Mario Abdo caiga, digamos, ya con un blindaje, también como le pasó a Cartes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te parece que la vez pasada hablábamos con Julio de cómo podríamos desde la oposición, entiéndase, oposición desde el más amplio del concepto, ¿verdad? No solo los parlamentarios, que sí también son una pata importante, sino también del movimiento popular, digamos, en enfrentar un poco esta nueva etapa que encima viene con el tema de la memoria, porque el tema de la dictadura es un tema relevante, por más de que hoy, digamos, no es el elemento que se debate más, ¿verdad? Con el gobierno de Mario Abdo, digo. Bueno, creo que hay una cantidad de aristas vinculadas con eso. Capaz que sea bueno arrancar, bueno, en cómo caracterizamos de lo que va a ser el gobierno de Mario Abdo. Sí. Y ahí de vuelta, haciendo como una mirada retrospectiva a cómo fue o cómo es el gobierno de Cartes, ¿verdad? Cartes más que nada fue un gobierno del empresariado. Acuérdense, bueno, de su magistral frase del usen y abusen durante un encuentro con empresarios brasileros, entre otras frases así de la misma calaña. Niña bonita y barata. Ay, no, es esa cosa que ya no vale la pena repetir, pero realmente fue una vergüenza absoluta, más cuando uno vuelve a pensar en esas frases en un contexto de lucha del feminismo, creo que quedan todavía más desubicadas de lo que él ya había planteado. Pero me parece que Cartes se plantaba con el tema de que su gabinete era la selección paraguaya, gente de diferentes partidos, una cuestión mucho más tecnocrática. Sin embargo, el gobierno de Abdo Benítez es de vuelta el gobierno de los colorados. Ya señaló en campaña de que no importa, bueno, no lo dijo él, gente muy cercana a él, que no importa mucho el título que se tenga, sino que importa ser o no correligionario. Entonces me parece a mí que tiene por un lado este carácter mucho más colorado que empresarial, sin que una cosa niegue a la otra, pero bueno, Cartes había asumido la presidencia en nombre del Partido Colorado para gobernar para los empresarios, y yo creo que en el caso de Mario Benítez va a gobernar para los empresarios, pero vistiéndose más de colorado que de empresario como tal. El otro elemento que mencionaba es el tema de la memoria, que bueno, su nombre ya nos da escalofrío en muchos momentos, pero no es solo memoria, es decir, hay una reivindicación del estronismo que, si bien puede no hacerla él directamente o su gabinete directamente cuando terminemos de conocerlo, hay una impunidad para la reivindicación de Stroessner. Y esa es una cuestión muy delicada en una democracia tan frágil como la que tenemos, en un estado así tan pererí, podríamos decir,
y qué tanto le debe realmente a lo que fue la lucha por la dictadura. Y uno va viendo diferentes indicios. La discusión por reactivar de vuelta el servicio militar obligatorio, digamos, tiene que ver también con esa cuestión extronista, militar, autoritaria, tan fuerte que sigue habiendo. Entonces, yo te diría que el gobierno de Aldo Benítez va a ser, en términos económicos, una continuidad de lo que se tenía. Es decir, avance del extractivismo. Fíjense que hace muy pocas semanas salió esta información de que quieren 500.000 hectáreas de soja en el Chaco. En el Chaco, sí. Lo cual realmente es ratificar el ecocidio que ya se venía denunciando. Por otro lado, el aumento de los arrozales. Hoy nos enteramos de que en Argentina acaban de aprobar una papa transgénica que vamos a estar consumiéndola aquí en Paraguay de contrabando de aquí a poco. Entonces, va a haber una profundización muy grande del extractivismo. Va a continuar el endeudamiento. Y el endeudamiento es como la bicicleteada que muchos hacemos a veces para pagar una deuda. Y te dan préstamo para pagar una deuda y para pagar la otra. Es decir, el Paraguay está en una situación de ese tipo. Sí. Entonces necesita o sí generar más recursos y ahí va, por un lado, profundizar el extractivismo y por otro lado, esta cuestión terrible que se está haciendo de la apropiación de los bienes jubilatorios. Es con esa plata que quieren de alguna manera mantener el flota que implementó Cartes. Es parte de las recetas regionales del Banco Mundial y del FMI, y a eso uno tiene este refuerzo estronista, digamos, y todo lo que eso puede implicar para los próximos 5 años. Sí, Mariele, ¿a vos qué te parece? ¿Qué nos espera a nosotros, primeramente en materia de educación, teniéndole a Eduardo Peta como ministro? Yo te diría que nos espera la lucha estudiantil y creo que eso es muy alentador. Tenemos un oyente al aire, le pido por favor brevedad. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Me llamo acá de Luque Coronel de ahora. ¿Qué tal, don Coronel? ¿Cómo estás? Y acá andamos, antes que nada, mis felicitaciones a la mesa de trabajo. Opinión, siendo como ciudadano paraguayo ahí, como primera medida, felicitarse la actitud de los jóvenes del día lunes. Primera vez andú campana, oye, pero nunca nos anduya, oye, es la soberanía nacional. Algo en la JP, esa observación que te hace, incluso oye, vecina Jajina, alguna palabra del Marical López en el testamento de Cerro Coraje, y hace, vendrán generaciones que lo harán justicia por nuestras inmolaciones. Así oí a calcular que a la doña vecina Javo, porque está allí en una taza, no hay polvo otro. No en vano con otros canjes y no cambiarle amo ni de cadena. A mí vengo a ver la juego y ya puedo hacer políticamente una gran ajedrez universal. Y andé la cumplinte más o determinada modo. Y andé ya habituante más como sipario. Hasta eso ni hacemos al modo este. Ya y o pama cuñande en tajo, pama o añade ya seguinte y su bebé. A ver la independencia, en la soberanía, en el clima de este. Fíjate las actividades. Gracias, don Coronel. Gracias por llamar. Estaba una pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué nos espera en el tema educativo con Eduardo Peta? Sí, muy buena respuesta. Con todo esto, el tema de que va a haber más endeudamiento, seguro aumento de la pobreza y todo. Y a ver, en tema de niñez, fue nombrada Teresa Martínez como ministra de la niñez. Para vos, ¿qué le espera a los niños, niñas y adolescentes de este país? Yo te diría en general de que lo que nos espera depende mucho de la capacidad de organización y de movilización para todos los sectores. Creo que hay, también tomando lo que dijo el oyente que llamó, Don Pilo, don Coronel. Don Coronel, el lunes fue una cuestión sumamente importante, es decir, que de vuelta a sectores universitarios, una de calles, esté como que resurgiendo en una temática tan importante como el tema de corrupción y desigualdad. Creo que es una cuestión, digamos, que da esperanza. También la reacción que hubo de parte de la dirigencia de FENAE, UNEPI, algunos gremios docentes,
ya antes de que se confirmara la Sí, designación de PETA. Es decir, yo creo que en este momento hay sectores sociales que están atentos a lo que va a pasar. Creo que hay una mayor madurez de parte del movimiento social o popular en general. Y creo que es el único que va a poder poner ciertos límites en el caso de que se quieran o restringir derechos o, digamos, pasarnos la factura por el nivel, por el endeudamiento y las políticas económicas. Así que yo diría que más que nada eso, creo que depende mucho de la capacidad de resistir el embate que pueda traer el gobierno de Mariano Benítez. Yo nomás, el tema este de... Llamada. una llamada, le pido por favor brevedad. Buenas tardes. Buenas tardes. La brevedad no las lleva. Claro. En un mundo tuyo que como siempre. Y por supuesto, dentro de esa línea, María López, vamos a resolver el problema. Caso contrario va a ser imposible. Eso no significa, ¿verdad?, de que va de muertos, esto y aquello, ¿verdad?, porque aquello fue una guerra ya con armas. En ese momento estamos en guerra, pero sin armas. Y entonces, la cuestión está en que, por favor, veamos cuál es el problema que se está encima nuestro, porque iba a ir iba a ir gana ya ese mismo la prioridad uno. ¿Cuál es la prioridad uno? Resolver nuestro problema de raíz. En caso contrario, ya no será posible hacer nada. El Paraguay ya está vendida. Exactamente, exactamente, así mismo. Yendo un poco con lo que dice este oyente, me parece que porque toca un poco la raíz, ¿verdad? ¿Cuál es el hilo conductor para poder entender? Lo que pasó en Curubatú fue terrible. El juicio político a Lugo marca un hito en la historia del Paraguay, un antes y un después. Hay un quiebre institucional. A partir de eso venimos como dialécticamente a los tumbos, bum, 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 ¿verdad? Llegamos a estas elecciones en 2018 con todo ese bagaje. Llegamos acá, un fraude electoral otra vez. Mario, algo que no tiene un sustento, diríamos, legal. ¿Verdad? Y llegamos a lo que tenemos hoy y tenemos que soportar a esta gente, ¿verdad?, en el poder. O sea, tan fuerte fue el shock de Curubatú y el juicio político que todavía la sociedad, o sea, el ciudadano, el pueblo, la gente, no sé cómo llamarlo, ¿verdad?, pero todavía no podemos reaccionar y decir, espera un poco, esta gente va a asumir otra vez para robar, seguir robando, y bueno, ¿y qué hacemos, verdad? O sea, porque si no, no sé, otra vez libremente siervos, servirle a este sistema, mendigando traer laburo, tener que ser el Partido Colorado para entrar en un trabajo. No sé, para mí la dictadura ya se fue, ¿verdad? Pero vivimos todavía con esos atavismos culturales. No sé si por ahí un poco... Yo te diría, uno es que me parece importante que hay una cuestión de un cambio generacional muy significativo. Creo que en nuestra generación, no sé si estoy en la tuya o en la mía, Roger, pero estamos ahí cerca. A diferencia de la Francisco, la de Juan Pinzo, la gente joven hoy no vivió dictadura. Y creo que eso le da una energía distinta de sí ser mucho más, tener menos miedo, cuidarse menos, confrontar más. Pensemos lo que fueron las luchas de secundaria en los últimos años, es decir, no era que como antes se armaba una comisión y se iban a su casa, se movilizaban hasta que esté el decreto firmado. O sea, creo que esta generación aprendió de los errores nuestros, no de todos, pero aprendió de gran parte de los errores nuestros, porque otros se siguen cometiendo lastimosamente, y me refiero más que nada muchas veces a prácticas sectarias, a creer que tenemos la verdad. Pero bueno, se aprendió una cantidad de cosas y creo que eso puede dar signos distintos. Eso veo tanto en el movimiento secundario, en el movimiento unitario y fundamentalmente en el movimiento de mujeres. Entonces, creo que hay una nueva generación que está luchando, que en todo caso lo interesante sería que los que ya pasamos cierta edad
como que demos un paso al costado sin dejar de militar, pero creo que hoy, que en este momento hay que dar el liderazgo a las organizaciones, fundamentalmente a la nueva generación, y creo que es un desafío más que nada para el movimiento campesino. Sí, no, Y antes de empezar a sindical. entrar al oyente, vos sos más joven que yo. Así que, oyente al aire, le pido brevedad, por favor. Voy a ser breve porque el celular ya la línea baja no me hacen funcionar y apenas hablo. Bueno, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Ánimo. Yo estoy presenciando por la TV pública cómo están hablando los futuros de los que se están postulando para los miembros de la Corte. Y ahora hay mucho más, es un examen mucho más duro para ellos. Y todos estamos... Ay, qué pena. Bueno, dijo lo que... Bueno, yo quería hacer un comentario para que continúe Mariel también. Por un lado está esto que dice Roger, que digamos nuevamente gobierna el Partido Colorado con Mario Abdo, liderando Mario Abdo, digamos, el bloque. Pero por otro lado también las elecciones del 2018 nos dejó como un país ahí en la mitad, ¿verdad? No, o sea, digo, apenas por el 3%, ¿verdad? Con fraude incluido, digamos, porque es lo que tiene ese estigma este gobierno electo, gana las elecciones Mario Abdo Benítez. Es decir, hay una mitad del país que ya no acompaña, digamos, de alguna manera esta propuesta. Aún así, con todo lo que hicieron, apenas creo que fue el peor de las elecciones de las que ganó el Partido Colorado, a excepción del 2008, ¿verdad? Entonces, me parece que ahí hay un dato que tenemos que explorar, poder trabajarlo, digamos, y me parece que ahí el movimiento social, el movimiento popular y la izquierda en general tiene un desafío que trabajar, ¿verdad? Solamente para darle también esas dos miradas, ¿verdad? Sí. De que nos queda un gobierno lo mismo, digamos, ¿verdad? Y por otro lado hay una mirada distinta con esto que voy a decir, un cambio generacional importante, ¿verdad? No, sí, tal cual. Es decir, yo creo que está agotado esta forma de hacer política de partidos tradicionales, y que una cuestión que debería distanciarse de esa forma de hacer política e intentar otros modelos. Creo que eso es una cuestión a reflexionar dentro de los partidos progresistas o de izquierda en general. Creo que por otro lado sí hay una cuestión nacional que uno las puede ver en diferentes cosas, desde la calle hasta la marcha, hasta la movilización de ayer, que también fue frente a la Embajada Argentina, aparte del movimiento feminista. Creo que hay una cantidad de indicios que tienen que ver con eso. eh, y creo que ahí lo interesante, bueno, cómo aprovechamos este agotamiento de una forma de hacer política, porque el Partido Colorado tiene una cuestión que a veces uno dice, no, ¿cómo lo que funciona? Pero si es que uno se pone a ver durante la caída de la dictadura hasta acá, el Partido Colorado logra tener a la oposición adentro de su gobierno. Y al final del periodo, su oposición interna fue mucho más fuerte que la oposición externa. Entonces, y eso hace como que uno tenga esperanza de que otro Colorado va a lograr que el país funcione. Lo cual es una trampa, pero Claro, si es que uno una mira, trampa bueno, y- ¿quién fue quien más palo a la rueda le puso a Carter? Y fue de alguna manera, de una manera significativa, el ANTT. Es decir, hay como que ellos son gobierno y son oposición al mismo tiempo. Sí. Y creo que esa es una cuestión que también deberíamos ir viendo. Yo creo que hace falta tomar el ejemplo de esta nueva generación y agarrar una cuestión mucho más confrontativa, mucho más de denuncia. Creo que un desafío importante es pensar en lo que vinimos haciendo. Ahora vamos a cumplir 30 años que cayó la dictadura, y creo que sí hace falta una evaluación de qué hacemos como movimiento popular, de qué estrategia estamos utilizando. Y creo que hay como que muchas cosas a reflexionar, sobre todo en este momento en que las cosas están cambiando tan rápidamente y en un contexto regional que tampoco es muy alentador, que digamos. Entonces me parece a mí como que hay que tomar la cuestión en serio. Van a ser 5 años difíciles y repito, creo que lo que van a avanzar hasta donde les permitamos, y que ahí realmente son las organizaciones populares las que van a tener que poner el freno y defender sus derechos, desde los fondos jubilatorios hasta el tipo de educación que se quiera a nivel de los colegios. Es cierto, Marielle, nos espera 5 años más de resistencia, de lucha y por sobre todo de unidad para poder confrontar esto. Nos llegó una invitación que hoy a la tarde a las 7 hay una convocatoria ciudadana enfrente de la casa del presidente Horacio Cartes Ah, mira. por Vamos a el ver si le tema dejan llegar.
por el tema de que hace 3 horas Cartes promulgó el acuerdo Cartes-Macri sobre la aprobación de las notas reversales y Yacyretá. O sea, Cartes aprueba y nos endeuda por más de 30 años, por más de 4.200 millones de dólares. O sea, y lo que es concreto acá, que es una deuda que vamos a pagar nosotros, de nuestros bolsillos. Acá él La habla de gente- cambio generacional y en la generación que viene va a tener que pagar deuda de generación va a tener que Cartes. pagar más de 4.200 millones de dólares con impuestos a los pobres, porque la soja, el ganado no paga casi impuestos y en cambio nosotros somos los que pagamos todo lo que hay en el país. Sí, qué notable, ¿verdad? Y bueno, un ejemplo más, usan y abusan, es decir, tenía que hacer esto como último acto, ojalá que sea el último, le queda todavía unos días para hacer más metida de pata, ¿verdad? Pero realmente es una entrega absoluta, una entrega más a la soberanía del país. Sí. No, Sí, háblale. otra información, este mes de agosto Paraguay es sede de un encuentro latinoamericano y del Caribe. Es el 10º encuentro que están organizando los niños, niñas y adolescentes trabajadores. Tienen una organización a nivel continental y están haciendo sus encuentros del 13 al 18 de agosto con más de 10 países de Latinoamérica, de chicos trabajadores. Y ellos nos invitan a su seminario internacional denominado Sistemas Nacionales de Protección Integral y Experiencias de Inclusión de la Participación de Organizaciones de Niños, Niñas y Adolescentes. Es un poco largo el nombre. Nos invita a ese seminario, será el martes 14 desde las 8 horas en la Universidad Iberoamericana y la dirección es 15 de agosto, esquina Ugatimí. Es totalmente abierto, es gratuito, se van a pedir certificados y van a estar exponentes internacionales de otros países. Por ejemplo, Norberto Linsky, que es un sociólogo, es experto en temas niñez, Mael Venegas, Liz Torres, y van a estar hablando los chicos delegados también, que es una invitación. Yo me iría. Ya, Yo quiero japá. saber, ya, japá, porque a mí me interesa el tema de los sistemas nacionales de protección. ¿Qué pasó en eso? Son los COENIS. ¿Cómo funcionan los COENIS? Ahora mismo, por ejemplo, si en salud lo no tenemos en los COENIS es peor. O sea, no hay atención integral a niños. eh, la, el teléfono 147 casi funciona, casi no. Tenés que esperar más de 10 minutos para que te atiendan y así. Bueno, le paso la invitación también para que ustedes puedan asistir. Sí. No, porque el tema de las organizaciones sociales, que me parece fundamental, porque de hecho que todo nuestro análisis, nuestro diagnóstico va a más de lo mismo. Ahora, las grandes historias que yo veo, no sé, puedo estar errado aquí a la luna, pero uno del tema de Una No Te Calles, los estudiantes secundarios, y ahora lo de Curvatí, lo último ahora. O sea, cómo buscar la unidad y que la unidad de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, en base a qué bandera, eh, no sé, porque me vienen tantas preguntas ahí en el live, ¿verdad? O sea, uno buscar la politización de ese sector y por otro saber que él tiene poder, o sea, nosotros tenemos poder, no, el ANR no tiene el poder si nosotros no le damos el poder, no sé cómo explicarlo, o sea, nosotros le damos el poder a la ANR para que sea lo que son, si nosotros no le damos, ellos no tienen ningún poder, o sea, esa concepción es lo que la gente todavía no entiende. O sea, nosotros tenemos el poder, nosotros como ciudadanos de a pie tenemos el poder y nosotros le damos a ellos la voz para que ellos, o el poder para que hagan y deshagan en el país. Y si no dimensionamos nosotros el poder que tienen las organizaciones sociales o nosotros organizados, el ciudadano organizado, quiere decir que esto va a seguir igual o peor. No sé, por ahí un poco de la No, reflexión. tal cual, sobre todo cuando uno mira la lucha secundaria, uno se da cuenta de la verdad de lo que estás diciendo. Es decir, cuando un sector se une con una reivindicación específica y dejan las diferencias a los costados, porque si diferencias siempre hay, se logra, es decir, se logró sacar a una ministra, cosa que no es poca cosa, valga la redundancia, Que era la ministra estrella. que era una de las ministras estrellas de la selección nacional de Cartes, es decir, Claro. se me pasa a mí que esto de poder mirar nuestras experiencias y ver, bueno, en qué funciona y qué no funciona, me parece a mí que es una cuestión clave. Y ahí insisto en esta cuestión de que creo que hay muchos cambios, nuevas lógicas a nivel juvenil que no siempre se miran. Así como también creo que a veces sería interesante que los movimientos
más jóvenes puedan mirar qué se hizo anteriormente y no crean que están descubriendo la pólvora. Entonces, creo que ahí hace falta un diálogo y un aprendizaje común que creo que va avanzando, porque creo, bueno, hay iniciativas importantes. Ahora el 15 de agosto también se convoca una movilización de diferentes sectores sociales justamente para plantear cuáles son los reclamos que se tienen a este nuevo gobierno, y creo que bueno, que es una oportunidad en que podamos participar activamente todos los sectores y demostrar una vez más, bueno, que hay un pueblo que está en condiciones de mantener su lucha y de ir por más, digamos, como se viene diciendo. Creo que esa es una cuestión clave, digamos, el reflexionar sobre lo que nos viene pasando, el seguir movilizándonos y en ir entendiendo que uno puede tener diferentes formas de entender la lucha, las prioridades, pero hay cosas en las que tenemos que estar todos juntos. Sí, es lo que decía nomás Mariel, no recuerdo si fue la primera, pero digamos, con el gobierno de Cartes nosotros tuvimos la derrota con la ley de alianza público-privada, primeramente. La segunda, ley de militarización. Y vinieron 4 leyes que nos golpeó así, digamos, nos dejó muy lastimados como movimiento popular, ¿verdad? Cuando se veía ahí todo negro, oscuro, algunos decían blanco y capitalista, ¿verdad? Aparecieron el movimiento Uno No Te Calles que, digamos, generó un tiemble, pero parecía que todo ya se cerraba para nosotros, digamos, ¿verdad? Y apareció ahí el movimiento para decir que estaba presente, que los jóvenes estaban presentes. Después, también enseguida, inmediatamente viene los estudiantes secundarios que tumban a una ministra, una de las ministras estrella, encima Cartes, ¿verdad? Que no había permitido hasta ese momento que nadie le marque, digamos, ningún tipo de decisión. Ahora vino lo del lunes, la movilización de los jóvenes nuevamente con el tema ya de porque era un tema que todos sabíamos que estaba, digamos, se hacía el intento, pero no surgía la respuesta, digamos, ¿no? Y ahora aparece el movimiento juvenil nuevamente, universitario en este caso, en dar una respuesta y es de consenso de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, es un modelo, una respuesta que me parece que fue un tema que también debemos revisar. Y por otro lado, al parecer, y yo lo digo esto como afirmación, ¿verdad? Las organizaciones tradicionales de nuestro lado también, evidentemente se están agotando en su modelo organizativo, ¿verdad? Entonces ahí hay que estudiar y mirar las experiencias y porque los jóvenes ahora ya no se reúnen, ya no es, digamos, entrar en una sala, conversar todos ahí, ponernos de acuerdo en bloque y salir a trabajar una consigna, sino se construye, ¿verdad? Se construye desde abajo, de forma creativa. Las redes sociales hoy es una ventaja, se hace de forma apasionada, o sea, digamos, hay otros indicadores que nos permiten mirar esto que vos decís, Mariel, con lo que ya vivimos con el gobierno de Cartes y por lo mal que nos fue con él, pero por otro lado con las respuestas que como sociedad se dieron, ¿verdad? Entonces me parece un elemento importante a recuperar eso, Roger, al momento del análisis. Fundamental. No, y sobre todo tener en cuenta de que las principales, digamos, Cartes al asumir aprueba 3 leyes que son los pilares de todo su gobierno. Sí. La desmilitarización, que fue la primera, la segunda fue, o la tercera, la alianza público-privada, que fue un fracaso, si uno mira qué logró esa ley, salvo la oposición de todos los sectores sociales. Y la tercera fue aquella ley en que le daba cada vez más atribuciones. Entonces, digo esto en esta cuestión de ir y venir en la historia, en los últimos 5 años de historia, estar muy atentos de qué es lo que hace Mario Abdo Benítez durante estos primeros meses de mandato. Y creo que es clave que encuentre una claridad de que no vamos a dejar de que sigan arrebatando los derechos y que no vamos a dejar que sigan haciendo lo que quieren. Y creo que hay una cuestión importante, lo que decía recién Fran, digamos, es decir, hay nuevas lógicas. La semana pasada presentamos una investigación sobre canalización de las demandas. Si sabía que se podían traer libros, traía. Bueno, voy a traerles para que puedan también rifarlos o ver a quién quieren entregar para el próximo. Sí, claro. Y ahí vimos cosas súper interesantes. Uno es, ciertamente hay renovaciones de parte de organizaciones más jóvenes, pero también se mantienen muchas cosas clásicas de los movimientos. Es decir, la forma más efectiva de conseguir reivindicaciones es con las movilizaciones. La calle. Que es la calle, la plaza, el estar movilizado.
Y creo que eso, digamos, fue loco porque vos decías, bueno, cierto, hay cosas nuevas dentro de los movimientos más jóvenes, pero también hay una continuidad de aquellas cosas que funcionan y creo que hay una simbiosis interesante que analizar en ese sentido. No, porque viste que hay demasiadas cosas, bro. Uno, el tema de Yaceneta, que hoy justamente aprueba el presidente Horacio Carter, nos deja un regalito otra vez ahí con una deuda de 30 años. Súper regalo. Sí, un súper regalo. Después está la Superintendencia de Jubilaciones, que está también ahí nomás, creo que entre el 16 y el 23 de agosto eso se va a definir. Y la conformación de la Corte Suprema de Justicia, que también están decidiendo, están cocinando ellos y nosotros no sabemos nada. O sea, por eso yo decía, estar informado, o sea, manejar la información no es leer noticias nomás, ¿verdad? Sino es entender la noticia y, bueno, decir, indignarme por lo que está pasando. Y yo creo que ahí está nuestro rol, ¿verdad? O sea, medio darle un poquito más de reflexión a la noticia, porque muchas veces pasa muy rápido y la gente no se da cuenta de lo que ya hace rato ya se decidió. Y yo, eso que ya se decidió, ya tenemos que con 30 años en deuda, ya había sido, ¿verdad? Y la gente no se da cuenta, ¿verdad? Por eso me digo, ahí está nuestro rol de hacer, aunque muchas veces es cansador, pero volver a repetir, ¿verdad? Porque muchos oyentes ahora se prenden la radio y dicen que ya aceptó Carter, ya no endeudó por 30 años. Sí, eso ya hizo Carter. Indignate, ¿verdad? Protesta, salí a la calle, hoy hay una convocatoria. Porque si no pasa, si no me da rabia, no pasa nada. Esto me tiene que enervar, tengo que salir, porque si no me quedo rara en el molde, ¿verdad? Sí, digamos, tenemos que indignarnos y tenemos que protestar, pero todos tenemos que organizarnos y salir a la calle, porque, digo, no es suficiente. Cuando uno se pone a mirar en, no sé, las redes sociales, uno ve gente que putea absolutamente por todo. Sí. Y está bien, pero que no sea una válvula de escape nomás. Yo creo que la indignación tiene que llevarnos a la movilización y a la organización, no sino es como que escribimos algún posteo y sentimos que ya tenemos la conciencia limpia, Ya que cumplimos. ya cumplimos y la cosa se resuelve en las calles, no se resuelve en las redes sociales, aunque las redes pueden ayudar muchísimo. Y esto que decías de la información es clave, tenemos como una avalancha de información. Antes no había y ahora hay una locura. Sí, pero no tenemos capacidad de análisis. Entonces como que cada cosa es como una gota de lluvia distinta o a veces un granizazo que se nos está encima, pero no estamos viendo la tormenta en la que estamos. Y creo que eso nos impide mirar hacia dónde vamos a caminar, cómo vamos a enfrentar esa tormenta. Entonces creo que a esta tormenta, a esta lluvia intensa de noticias hay que ponerle como que mucho más análisis. Creo que hay programas como estos son claves, es decir, entender que esto que está pasando hoy, a qué corresponde y a dónde probablemente nos va a llevar. Sí. Claro, tenemos 5 años que van a ser un duro 5 años, pero también tenemos 30 años de deuda. Lo que nos queda es organizarnos en nuestras comunidades, en nuestros lugares de trabajo, en los sindicatos, en donde sea, para poder luchar y para poder resistir sobre todo. La resistencia es lo que nos va a salvar a nosotros de todo esto que está por venir y que está viniendo, ¿verdad? Y los regalos que están dejando estos personajes también, podemos chutar el regalo si es que nos organizamos. O si no, tenemos que, no sé, o sea, nos van a dar el regalito y tenemos que pagar si es que no estamos organizándonos, si es que no nos estamos indignando y si es que estamos dejando que pase nomás. Sí. Yo diría que la resistencia entendiendo como en un doble sentido. No es solamente poner una trinchera para que no avancen y tener que batallar para que no nos quiten derechos, sino que también una resistencia que sea el inicio de la construcción de nuevas cosas. Entonces creo que tenemos que crear nuevas organizaciones, crear nuevas prácticas en nuestras organizaciones. Creo que tenemos que crear nuevas formas de producir, nuevas formas de consumir. Es decir, creo que no es solamente una cuestión de resistencia a las políticas del gobierno, es eso fundamentalmente, pero creo que además es empezar a transformar la realidad desde donde estamos. Claro. Sí, tenemos una última llamada, tenemos prácticamente 5 menos minutos para concluir el programa. Brevedad, por favor, buenas tardes. Se fue, muy breve ya fue. Muy breve ya fue. Sí, No, me encanta porque yo, no sé, vamos a hablar acá horas y horas, ¿verdad? Porque, pero tenemos que cerrar. ¿Cuál sería para redondear esta página, ¿verdad? O sea, ¿qué nos espera? Ya sabemos qué nos espera, qué tenemos que hacer, es lo que todavía estamos en construcción.
y bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Nuevo enfoque en formación de liderazgos. De aquí a 2 años tenemos otra vez las municipales. La gente le escracha a Mario Ferreiro, ¿cierto? Pero él quiere cocinar, que ya está cocinando el tema del impuesto inmobiliario que le da a una empresa privada. O sea, y nosotros no pensamos, amigo, ¿por qué no si Mario Ferreiro hizo mal, no le sacamos? Pero ¿y qué propongo? ¿Qué propuesta? ¿Qué propone la ciudadanía? De aquí a 2 años son las elecciones. No tenemos ningún concejal que defienda pico los intereses de los barrios, de las comunidades, de las comisiones vecinales. O sea, un representante nomás ahí que alce la mano y que diga, no, así es, y que se plante, ¿verdad? Porque tampoco yo veo eso en el Congreso, pero por eso digo. No Pues sé. sabes que eso no se ve en Asunción, yo creo que fue una decepción para muchos, digamos, todos esperábamos mucho más de Mario Ferreiro, pero cuando uno mira municipios a nivel de interior del país, están haciendo cosas fantásticas, es decir, hay municipalidades que lograron aprobar ordenanzas para limitar las fumigaciones, para no el uso de transgénicos, para no la minería, entonces creo que muchas veces tenemos una mirada demasiado centrada en Asunción, que es como que está condensado así todo lo peor del país en algunos casos. Que es muy cierto también. Bueno, no solamente, a lo mejor porque estoy exagerando un poco, ¿verdad? Pero creo que a nivel de comunidades, de municipios del interior, hay cosas riquísimas que se vinieron haciendo en términos municipales. Ciertamente, digamos, con mucha corrupción de parte de intendente, con miles de problemas. Pero creo que hay avances importantes que sería como que bueno ir rescatando, porque si no miramos así como que se nos viene el mundo encima y como que todo está mal y nos desmovilizamos, y creo que no, o sea, creo que hay una cantidad de experiencias sumamente interesantes. Creo que así como es importante el pensar en términos electorales, bueno, ¿qué hacemos en las próximas elecciones? Es clave empezar a pensar, bueno, cómo hacemos por qué no están funcionando nuestras organizaciones como nos gustaría que funcionen. Yo creo que esa es una reflexión clave. Creo que si estamos en contra de este modelo de dominación, pensar también críticamente cómo estamos contribuyendo cada vez que vamos al súper en vez de ir a la feria agroecológica los sábados en Plaza Italia. Es decir, creo que hay muchísimas cosas por hacer. No todas van al campo electoral, aunque también eso es importante, porque si no como que tenemos una disputa política cada 5 años y la disputa política es cotidianamente en cada cosa que hacemos o dejamos de hacer. Espectacular, no sé, yo me quedo con la gana y eso es positivo. No pasó el próximo jueves, el jueves anterior, perdón. No pasó también. No pasó. Sí, yo me quedo con lo que dice Marielle. O sea, mucha gente dice que no le interesa la política, pero sin embargo es la política la que define tu bolsillo, de cómo va a impactar en tu bolsillo y en tu salud, en tu educación. O sea, yo me quedo también con el tema de organizar y crear nuevos saberes, nuevas formas de incidir, nuevas formas de organizarnos y por sobre todo, nuevas formas de luchar también. Yo propongo algo con respecto al libro, porque no nos da tiempo más para regalar hoy, ¿verdad? Pero yo propongo para el martes que viene, que vamos a iniciar a las 5 de la tarde, vamos a tener 2 horas ya el destape, así que prepárense porque esto es imperdible. Está la regalo ya, no, está la regalo, o Cota la regalo. Acá María se comprometió a traer unos libros. Hoy Cota la regalo, así que muchas gracias Mariel, gracias por estar acá con nosotros, un lujo tenerte acá con nosotros y bueno, aprendimos muchísimo, vamos a seguir aprendiendo más todavía, los oyentes también. Compañeros, cerramos el programa. Sí, yo agradecerle a Mariel, bueno, los libros se van a quedar, insistirle, vamos a cambiar de la próxima semana nuestro día, ya no vamos a estar los jueves, vamos a estar los martes de 5 a 7. El martes nos va a acompañar la compañera Liz Osorio, así que un gusto que nos hayan escuchado, nos hayan acompañado y seguimos las reflexiones a partir del martes. Sí. Bueno, un gusto haber compartido la mesa y el espacio con ustedes, gracias. Jorge, nos vemos mañana. Qué rápido pasa la hora. Sí, rápido, y sí, cuando da gusto. Y eso que no hubo cuando ni da corte. gusto,